Muy bien, amados, gracias por conectarse a este su canal, gracias por suscribirse, gracias por compartir los videos, gracias por seguir estos estudios que realmente están siendo de mucha bendición a nuestras vidas, a nuestras vidas. Somos nosotros los que salimos beneficiados realmente con el estudio bíblico. Y que no sea solamente un estudio bíblico desde que iniciamos este estudio bíblico según el Evangelio, según San Mateo. Realmente nuestro propósito no es saber más de la Biblia, sino conocer a nuestro Dios, conocer a nuestro Señor, servirle mejor, adorarle mejor y tener una vida con un testimonio agradable a su presencia. ¿De acuerdo? Hoy día continuamos en cuanto al Señor Jesús y la sanidad. El poder del Señor Jesús, el poder, ¿no? Un signo mesiánico del Señor Jesús sobre la enfermedad. Ya estudiamos en el 1 al leproso, que fue sanado. Ahora vamos a tener dos sanidades más, ¿no? El siervo de un centurión. Dice que vamos a ver el bloque de Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al 17. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado se sanó en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este es el segmento, habla de Capernaum. Capernaum. Vamos a ubicarnos un poquito en el mapa, ¿de acuerdo? Vamos a Palestina, tenemos al mar de Galilea, tenemos el mar de Galilea acá. En realidad es un lago, ¿no? En realidad es un lago. El que es un mar es el que está acá, el mar Mediterráneo. Sale el río Jordán. Entonces, esta es la parte norte de Palestina, está la provincia de Galilea. Acá en el medio está la provincia de Samaria y más al sur está la provincia de Judea. En este lado tenemos a Iturea, ¿no? Tracónite, que es otra área. Perea por acá. Acá está Capernaum, ¿de acuerdo? Capernaum. Cafarnaum. Va a encontrar también algunas Biblias o algunas traducciones, ¿de acuerdo? Entonces nos hemos ubicado, ahí el Señor va a entrar, acá ampliamos un poquito más, acá está Capernaum, está a la ribera del mar de Galilea, que es un lago, nosotros lo vemos pequeñito, pero en realidad es un lago bastante amplio, bastante grande, de 11 kilómetros por 22 kilómetros más o menos, ¿no? Algunos redondean a 20 por 10. Entonces, cuando uno está a la ribera, a la orilla, en la playa de este lago, dicho sea de paso, el único que lo menciona como lago es Lucas. El resto de evangelistas lo mencionan como mar, ¿de acuerdo? Y cuando uno está acá es bastante grande, muy grande, ¿de acuerdo? Hay unas vistas, lo pueden buscar después por internet, algunas vistas de este mar de Galilea. Obviamente ese es un tremendo punto a favor de la escritura, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese punto a favor de la escritura? La geografía, geografía. Ese es otro punto a favor de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura habla de lugares que hasta ahora incluso mantienen el mismo nombre, ¿de acuerdo? No así cualquier otro libro religioso. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, hablan como punto a favor la geografía. Y así podríamos mencionar muchos puntos a favor, ¿no? Historia universal, etcétera, etcétera. No es nuestro estudio, no es nuestro tema el día de hoy. Dice acá que entrando Jesús en Capernaum. Entonces, Capernaum, ya entendemos, ya nos hemos ubicado en el mapa, es una provincia de Galilea, ¿de acuerdo? Está en la provincia de Galilea, ¿no? Junto al mar de Galilea.
También se le conoce como mar de Genesaret o también mar de Tiberíades, en honor a Tiberio. Ya, es un lago de 10 por 20, redondeando, ¿no? Un lugar cosmopolita, ¿no? De muchos lugares venían comerciantes por el tema de la pesca, como un puerto, ¿no? Cualquier lugar portuario siempre trae ese tema de comercio, de mezcla de personas, ¿no? Que van, vienen y hacen sus negocios, su empresa, ¿no? Entonces, ese era Capernaum, un lugar bastante poblado. Nos dice que vino a él un centurión, y esto es algo asombroso, ¿no? Que un gentil, un centurión, un soldado romano, ¿no? Normalmente entendemos que es el jefe de 100 hombres, ¿no? En realidad esto es no podemos decir mala enseñanza, ¿no? Pero vamos a aprender, eso es lo que hacemos acá, nosotros estudiamos la escritura. Pero es un jefe, es un soldado romano, y si es un centurión, no es un cualquier soldado, ¿no? Sino es un hombre forjado de repente en batalla, con don de mando, entonces tenía bajo su cargo hombres, ¿no? Entonces, era un soldado aguerrido, era un soldado, formado, ¿no? Formado en la guerra, podríamos decir. Entonces, este centurión en humildad, ¿no? Se acerca al Señor Jesús a rogarle por su siervo. Pero vamos a entender un poquito centurión, ¿no? Normalmente decimos centurión porque viene de centuria, que viene de 100, ¿no? Viene de 100. En realidad, este era jefe, pero no. Vamos a entender un poquito el tema de la organización de la legión romana, una legión romana. Una legión romana, el mínimo equipo de soldados con lo que contaba un lugar era 8 soldados, ¿no? 8 soldados que se conocían como contubernio, ahí le he puesto. Son 8 soldados, ¿ya? 8 soldados que habitaban una barraca, ¿no? Un barracón. Un barracón o una barraca o una carpa, una tienda, ¿no? Que se hacía un lugar, un cuadrado donde entraban 6 personas. Había 6 lechos, 6 camas, por decirlo. ¿Por qué 6? Porque 2 siempre hacían guardia, 2 siempre estaban vigilando el barracón, ya 2 siempre estaban de guardia, entonces 6 descansaban y así se iban rotando. Pero la mínima unidad eran 8 soldados. Eso de 10 contubernios formaban una centuria, ¿ya? ¿Qué quiere decir? 10 contubernios, un contubernio, ¿cuánto eran? 8 soldados. Y 10 contubernios son 80 soldados, ¿ya? Esta es una organización que hace Cayo Mario, ¿no? Un estratega militar romano, Cayo Mario, si alguien lo quiere investigar. Ahí le voy dejando los datos, por eso es importante cuando hagas el estudio, estés con tu cuadernito apuntando, porque salen datos que no están en la diapositiva, no están en el PowerPoint. ¿Ya? Entonces, estos 10 contubernios, o sea, 8 soldados por 10 son 80 soldados, ¿ya? Entonces, bajo su cargo, un centurión, una centuria que estaba gobernado por un centurión, un hombre, un soldado, ese era un centurión. Bueno, después viene dos de estos centuria, conformaban un manípulo, ¿ya? Un manípulo, que son 160 hombres. Era una organización administrativa. Después pasó a 3 de estos, un cohorte ya viene a ser 3 manípulos, ¿ya? O sea, 6 centurias. 6 centurias formaban un cohorte que es una organización más operativa. Interesante porque 3 cohortes ya formaban toda una legión, ¿no? Bueno, un poquito complicado, lo pongo ahí como datos técnicos para los estudiosos. Acá en este dibujito nos ayuda a entender un poquito más, ¿no? Una centuria, acá está. 80 hombres, ¿de acuerdo? Casi nunca llegaron a conformar 100 hombres, ¿de acuerdo? Normalmente se enseña un centurión, gobernador, jefe de 100 hombres, ¿no? En realidad es una mala enseñanza, ¿no? Solamente 80 hombres. A veces ha habido en la evolución del ejército romano 30, 60, después con Cayo Mario 80 hombres, ¿de acuerdo? 80 hombres. Entonces, acá está. 80 hombres en este cuadradito, un manípulo, 2 cuadraditos, un cohorte, ya son 6. 6, ¿de acuerdo? 6. Esta legión, por eso que cuando hablamos de legión, hablamos de 4.800 hombres, más o menos, ¿de acuerdo? Ahora, hay legiones donde incluyen caballería, hombres en lanza, esto es solamente infantería, ¿ya? Por eso que algunos van a decir que llegan a 6.000, una legión llega a 6.000.
5.200, 6.000 o 6.300, ¿de acuerdo? Pero esa es más o menos la idea del... Entonces, este centurión era un jefe de 80 hombres que estaba apostado seguramente ahí en Capernaum, ¿no? Este destacamento militar. Entonces, este centurión es el que se acerca a hablar con el Señor Jesús. Ya conocimos al centurión. Lucas nos cuenta que usa algunos intermediarios. Esta es una historia paralela, también lo cuenta Lucas, la cuenta Marcos, y nos dice que el centurión usa unos intermediarios, ¿no? Unos judíos que querían mucho a este centurión. O sea, este centurión era apreciado, ¿no? Marcos y Lucas nos van a contar que daba limosnas a los necesitados y les había hecho una sinagoga también, este centurión, por eso lo querían. O sea, era un hombre piadoso, ¿no? Dentro de todo rudo en lo militar, ¿no? Pero sensible en las cosas divinas. Entonces, y ese es un dato interesante porque en la escritura, cuando habla de centuriones, en la escritura, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, acá en los Evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con centuriones que por lo general tienen una connotación bastante buena, diríamos, ¿no? Nunca de forma negativa, siempre de forma positiva, ¿no? Por ejemplo, el centurión que reconoce al Señor Jesús, ¿no? Después del terremoto, la oscuridad, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios, ese era un centurión, ¿no? En el caso cuando tiene encuentros Pablo también, ¿no? Cuando lo quieren linchar a Pablo, cuando lo quieren, lo toman prisionero, cuando está en la embarcación también, el rumbo a Roma, ¿no? Eso está en Hechos. También otro centurión que se menciona es Cornelio, ¿no? El primer gentil en entrar a la iglesia, ¿no? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Interesante, este es un centurión también, Cornelio. Entonces, vemos siempre que hay una connotación positiva para los centuriones dentro de la escritura, ¿no? Dice que vino él el centurión rogándole, diciendo, el Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado, ¿no? Su siervo, ¿no? Su esclavo, era su sirviente, ¿no? Aparentemente nacido bajo su casa, ¿no? De repente era hijo de uno de sus esclavos, sus esclavas. Entonces, dice que estaba enfermo, paralizado, ¿no? No desconocemos la enfermedad, definitivamente la enfermedad aparte de esta época. Algunos teólogos van a decir que era la poliomielitis, ¿no? Era una enfermedad degenerativa. Acá, permítame hacerles un acápite y mencionar esto, ¿no? Lo menciono porque posiblemente lo encuentren, ¿no? Ustedes estudiosos de la escritura y yo tengo la responsabilidad de enseñar esto también, ¿no? Algunos teólogos, ¿no? Teólogos, algunos españoles y otros por ahí, usan este texto, así como hay teología de la prosperidad, hay teología feminista también. Y hay teología pro-homosexual también. Entonces, hay teólogos en esas líneas, en esas corrientes, si se les puede llamar teólogos, ¿no? Entonces, ellos dicen que este siervo era su amante sexual del centurión, ¿no? Y hacen toda una acrobacia exegética, incluso usando el texto en el original el griego, para decir que esta palabra que se refiere a siervo acá era realmente su amante. Y hace, por eso que Jesús no quiso entrar en la casa, ¿no? Porque el romano sabía que los judíos detestaban la homosexualidad. O sea, hacen todo un arreglo. Ya hasta me resulta ocioso explicarlo, ¿no? Esto de acá. Pero lo menciono ¿por qué? Porque definitivamente esto es una perversión blasfema del texto, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo. Ahora, yo puedo sacar un texto, un pasaje bíblico y sustentar cualquier pecado. Puedo usar la Biblia para sustentar cualquier pecado. Lo único que tengo que hacer es sacarlo de contexto, hacer una acrobacia exegética, ¿no? Y ahí está, ahí lo dice, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Entonces,
Bueno, que el Señor nos siga dando sabiduría. En ninguna parte, ningún teólogo, ningún lingüista, ningún hombre estudioso dice en esta parte que criado, ya sea dulo, ya sea pai, ya sea, se refiere a un amante sexual. En ninguno dice eso. Y aparte que definitivamente, si alguien de repente podría entrar en duda y decir, oye, sí, pero no entraba porque el judío no entraba en la casa de un gentil porque se contaminaba ceremonialmente. Por eso que los judíos y los gentiles no podían tener, incluso comer juntos. Los judíos son muy celosos y muy orgullosos en cuanto a su etnia, ¿de acuerdo? Entonces eso está fuera de lugar también, ¿ya? Entonces el Señor Jesús, no, porque este hombre más bien fue alabado por su fe, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos ese paréntesis y seguimos. Entonces, el pedido está implícito, ¿no? Él no dice, oye, tú judío, ¿no? Tú que estás haciendo milagros, sana, por favor, a mi siervo. No va. Esto es algo interesante porque el centurión va en humildad, ¿no? Va a humildad y lo que se puede rescatar de este gentil, de este romano, es la preocupación, ¿no? Ni siquiera por él, sino por uno de sus siervos, ¿no? Por esa compasión. O sea, este hombre era un hombre, como lo dije antes, ¿no? Rudo en lo militar, pero sensible en las cosas divinas. Entonces el Señor Jesús dice, yo iré y le sanaré. El Señor dice, yo voy, ¿no? Si hacemos de acuerdo a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Si lo vemos en conjunto, vemos que primero se acerca una comitiva a hablar con él, intercediendo por el centurión. Después, en el camino, el Señor aparentemente está yendo, se encuentra con los amigos y después, aparentemente, sí tiene la conversación directamente Jesús con el centurión, ¿ya? Y él que le va a decir, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? No quiero que entres bajo mi techo, no soy digno. ¿Por qué? Porque el judío, el centurión, conocedor de las costumbres y de la ley judía, la ley de Moisés, sabía que si un judío entraba a su casa se quedaba contaminado ceremonialmente, ¿de acuerdo? Y no había esa comunión entre judíos y gentiles. Entonces dice, Señor, no es necesario de que entre, ¿no? No es necesario de que tú entres, ¿no? Y ojo que él le dice, Señor, ¿no? Señor, no soy digno. O sea, este es algo realmente interesante, ¿no? El centurión reconociendo la autoridad, ¿no? La autoridad del Señor Jesús. Por ahí más adelante lo he puesto y se los comento ahorita. El imperio dominante, el hombre de poder, el que tenía a cargo 80 hombres bajo su cargo, se acerca al judío, ¿no? Permítame poner este cuadro, porque tenemos que meternos en el contexto, ¿no? Al Señor Jesús, que era un judío, que estaba subyugado bajo el imperio romano, ¿no? El centurión, el del poder, va a pedirle al judío. Entonces, es interesante, porque de ahí ya notamos la humildad de este centurión, de este hombre, ¿de acuerdo? Nos tenemos que acercar en humildad al Señor Jesús. ¿Qué más podemos entender de este estudio? Dice que al oírlo Jesús se maravilló. No podríamos separar la humanidad y la divinidad del Señor Jesús, pero él como que se sorprende, ¿no? Él se sorprende, ¿no? Oye, que este es un gentil, ¿no? Este no conoce la escritura como todos ustedes, ¿no? Y a veces, a veces deberíamos hablar también así dentro de la iglesia, ¿no? O sea, a veces hay personas que no conocen al Señor, pero se comportan como realmente verdaderos creyentes. Y no así encontramos personas dentro de la iglesia. Y esto es algo realmente que nos sorprende, ¿no? El Señor Jesús entonces se sorprende y le dice, amén, ¿no? Amén. Este desierto, os digo, este desierto es amén. En el original, en el griego es amén, ¿no? Desierto os digo. A veces el Señor dice, desierto, desierto os digo. O sea, es una expresión amén, amén. Sí o sí se va a cumplir. Cuando el Señor dice amén, amén, o usa la palabra como en este caso, amén, desierto te digo, o sea, esto se va a cumplir sí o sí, ¿no? Dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Interesante, porque Israel, el custodio, el portador del mensaje del reino, no lo rechaza, no tiene esa fe. Y este oriente y occidente hace referencia a gentiles, ¿no? A gentiles. Oriente y Occidente hace referencia a, van a venir de otros lados, no ustedes,
sino de otros lados van a venir y van a compartir la cena escatológica, esta cena que incluso ellos sabían que iba a haber una cena, una comida, un banquete, ¿no? Y iban a participar, y ellos entendían que solamente ellos iban a participar. Pero acá el Señor le dice, no, de Oriente y Occidente van a venir. Y acá hay tres grupos que hay que identificar, ¿no? Los judíos, los gentiles. Los judíos, cuando encuentren judíos y gentiles, ¿qué está diciendo? Los judíos, descendientes de Abraham, ¿no? El Israel nacionalista, el Israel nacionalista, y y los gentiles, o sea, el resto de la gente, ¿ya? El resto de la gente. Y cuando hablamos nosotros como creyentes, ¿no? La iglesia, nosotros éramos gentiles también, ahora somos creyentes, la iglesia, ¿no? Y a veces podríamos por ahí encontrar la palabra paganos, los paganos, ¿no? Los bárbaros, ¿no? Los bárbaros o paganos también. Por eso que acá Colosenses, Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, 3:10-2 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, ahí está, judío y el resto de gente, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, ¿no? Acá dice bárbaro y cita, ¿no? Esclavo libre, Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ajá. Estos 4 últimos deberíamos repasarlo. ¿De acuerdo? Soy compasivo, soy bondadoso, soy humilde, soy gentil, soy paciente, Bueno, ahí queda, ahí queda. Estamos aprendiendo la escritura para apropiarnos, para vivirla, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Que estos gentiles se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ellos pensaban que ellos, por ser judíos descendientes de Abraham, ya ellos iban a sentarse, ¿no? Ahí he puesto las referencias de Isaías, ¿no? Que habla de ese banquete, ese banquete escatológico de los tiempos finales, de cuando vuelva el Señor, ese banquete que vamos a tener en el cielo. Ahí está, y ahí lo explica muy bien, y habla de gentiles también, Isaías. Pero es el pueblo judío étnicamente orgulloso, ¿no? Pensaban que por ser hijos de Abraham ya estaban salvos, ya estaban por derecho en el cielo. Y acá justamente el Señor dice, los hijos del reino, o sea, los judíos, ¿no? El Israel nacional. Ellos dicen, ellos en las tinieblas de afuera. Interesante. Yo no lo dice el mismo Señor Jesús. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿de acuerdo? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí en las tinieblas. Está haciendo referencia al infierno, ¿no? A las tinieblas, ¿no? Y este es un dato interesante también, porque en el infierno hay fuego, pero sin embargo dice que estarán en las tinieblas. ¿Cómo va a haber tinieblas donde hay fuego? Entonces, ese es un fenómeno físico que nuestra inteligencia o nuestra experiencia humana no nos permite conocer. No nos permite conocer. ¿Dónde va a haber tinieblas si hay fuego, no? Pues es un fenómeno físico que no lo entendemos, pero imagínate lo terrorífico, ¿no? Que será el infierno, ¿no? Entonces, ahí dice que será el lloro y crujir de dientes, ¿no? Lloro de sufrimiento y crujir de dientes. El crujir de dientes, otro dato más, como plus para ustedes estudiosos de la escritura, ya, el crujir de dientes en la escritura siempre se hace referencia a la ira, ¿no? A la ira. Está en Job, está en varios libros en la escritura, no lo he puesto ahí, pero es como, ¿no? Como morder los dientes de cólera, ¿no? Entonces siempre se hace referencia así. Es más, en Hechos 7 también nos habla de Esteban, ¿no? Del martirio de Esteban, cuando lo estaban matando a Esteban, ¿no? Dice que ellos comenzaron a morder los dientes, ¿no? Y en furia lo comenzaron a apedrear, ¿no? Ahí está también en Hechos 7, lo puedes buscar.
Entonces el crujir de dientes no es un crujir de dientes, es el crujir de dientes de ira, de furia, ¿no? Es más, en Apocalipsis, mira qué interesante esto de Apocalipsis, espero que estén viendo algunos amigos católicos u otras religiones también. Miren, escuchen Apocalipsis, esto realmente es tremendo, porque en Apocalipsis 9, ¿no? Está la quinta y la sexta trompeta, y se están desarrollando una serie de cosas terribles, la gente está muriendo, ¿no? Y escuchen y léanlo si lo tienen en pantalla, Apocalipsis 9:20, y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no fueron muertos, o sea, la gente se está muriendo, y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, no se arrepintieron. Y realmente esta pandemia nos ayuda a comprender este pasaje bíblico. La gente realmente puede estar muriendo, pero si su corazón no ha sido rendido a Cristo, están esperando la oportunidad para volver a matar, para volver a robar, para volver a mentir, para volver a adulterar, para volver a emborracharse, para volver a drogarse. Entonces, no hay un corazón arrepentido. Y eso es lo que está diciendo acá Apocalipsis. Y miren, escuchen lo que dice, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Quiénes adoran a los demonios? Tendríamos que hacer una larga lista y nos tomaría mucho tiempo. Pero los demonios reciben adoración de diferentes formas. Y gracias a Dios, y está acá en la escritura nos sigue diciendo, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Las tienen que sacar en andas, en carro, ¿no? Entonces, este versículo realmente debería impactarnos. Yo espero que si tú eres religioso, estás viviendo una religión y estás escuchando, no te lo estoy diciendo yo, está en la escritura, revísalo en tu Biblia y realmente esto debe impactar tu vida. Y esto debería realmente hacerte temblar las piernas. Entonces, esto es algo terrible. Y aún así, a los creyentes, a los creyentes, a los creyentes también. ¿De acuerdo? Satanás y sus demonios buscan y reciben adoración de diferentes formas. A través de los juegos, a través de las imágenes, a través de las religiones, a través de los diferentes rituales, a través de la brujería, de la hechicería, de la cartomancia, de los dijes, de los amuletos, del feng shui, de todas esas cosas. Diferentes formas. Y algunos, adoración explícita, un macho cabrío, con cola, con pezuñas, con patas de cabra, o sea, un demonio completo. Universidades donde han puesto así un macho cabrío, un demonio, un diablo, un satanás completo, una estatua para los universitarios que deciden seguir ese. Y no es malo, tranquilo, es un tema cultural nomás. Y así pasa y recibe adoración. La música, las imágenes, la iconografía, las películas de terror, etcétera. Bueno, tenemos que avanzar. Entonces, volvemos al punto anterior que les mencioné, el súbdito judío, ¿no? Dice al jefe romano, ve, ¿no? El súbdito judío, ¿no? El Señor Jesús, ¿no? Le dice, ve al romano, ¿no? Anda, le dice, vete a tu casa, ¿no? Y como creíste, te sea hecho. O sea, le da una orden, ¿no? Es inconcebible, incluso dentro de los rangos, ¿no? El que conoce un poco de rangos militares, es inconcebible, incluso en la literatura, en los documentos oficiales, usar algunos términos en los cuales pueda decir que el subordinado esté dando una orden. Hay algunos términos en los oficios, memos y documentos en los cuales uno tiene que tener el cuidado. El secretario o la secretaria que escribe ese documento tiene que tener cuidado de las palabras que usa. Acá el Señor Jesús le dice, ve, anda, vete a tu casa, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Y como creíste, te sea hecho. Le está dando una orden, ¿no? Y es realmente bastante interesante esto, como creíste, como tu fe, con la fe que te has acercado y crees que yo puedo hacerlo, porque el Señor ya le está diciendo, ¿no? Ya le había dicho, ya, yo soy soldado romano, yo entiendo la jerarquía y estoy entendiendo que tú eres un hombre de poder, que con tu sola palabra puedes sanarlo. Una sanidad a distancia. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Interesante, muy interesante.
Pasamos al otro bloque. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Dice, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Pedro vivía en Capernaum, ¿de acuerdo? Pedro y Andrés vivían en Capernaum. Aunque aparentemente habían mudado, ¿no? Porque Juan nos dice que Andrés y Pedro vivían en Betsaida, que era su ciudad también. Pero ellos vivían, o sea, de Betsaida aparentemente habían ido a vivir a Capernaum. ¿Por qué? Entendemos que porque eran pescadores. Entonces, Betsaida está un poquito más alejado de la costa y Capernaum sí es un lugar cosmopolita, comercial. Entonces, ellos se mudan a Capernaum y tenían su casa ahí, ¿de acuerdo? Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces Jesús sale de la sinagoga y va a la casa de Simón, de Pedro y Andrés. ¿De acuerdo? Y es interesante porque hay unos descubrimientos arqueológicos, otro punto más a favor de la escritura, ¿no? La arqueología confirma la escritura. Ya hay unos descubrimientos arqueológicos para los que quieran investigar después, ¿no? Donde no se encuentra un destacamento militar, pero se encontró después unos barracones, ¿no? Donde supuestamente estaban los soldados romanos. Pero sí se encontró también la casa de Pedro, ¿no? La casa de Pedro y muy cerca de la casa de Pedro, la sinagoga, ¿no? La sinagoga que entendemos que había construido o había aportado, había dado dinero, ¿no? El centurión para construir esta sinagoga. También encontraron. Interesante descubrimientos arqueológicos de esto. Muy cerca de la casa de Pedro. Entonces, entendemos que Pedro es un hombre casado, ¿ya? Pedro es un hombre casado, porque tiene su suegra, obviamente, ¿no? Acá Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, va a decir, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Interesante, porque los escritos, la tradición, los escritos patrísticos, ¿no? En relación, se dice patrísticos porque después del Señor Jesús, después de los apóstoles, vienen otros hombres que continúan la obra, ¿no? Y se les conoce como padres de la iglesia, padres de la iglesia. Ahí está Alejandro Clemente de Alejandría, ¿ya? Clemente de Alejandría tiene un escrito en el cual cuenta que la esposa de Pedro lo apoyaba en la obra del Evangelio. Es más, cuando matan a Pedro, cuando lo martirizan a Pedro, su esposa estaba con él, ¿no? Es más, Pedro tiene que sufrir el ver a su esposa morir primero. Su esposa muere martirizada también. Y Pedro, cuando agarran a su esposa y la llevan a matar, ¿no? Dice que la llama por su nombre y le dice, acuérdate del Señor. Interesante, ¿no? ¿Qué más le puedes decir? Sabes que tu esposa la van a matar y Pedro le dice, acuérdate del Señor. Ahí cuando la fe comienza a decaer, ¿será verdad esto? ¿No será verdad esto? ¿Cómo va a ser? ¿Pero por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me van a matar? Acuérdate del Señor. Tremendo, ¿no? Y nos dice a nosotros también. Eso no está en la escritura, obviamente, ¿no? Lo dice la tradición, ¿no? Clemente de Alejandría, si alguien lo quiere buscar. Ostradades, no recuerdo bien cómo se llama la obra, el libro. Pero él lo dice, él lo cuenta. Gracias, Señor, por no hacerme esclavo, gentil o mujer. Sanidad, el judío, en el comienzo, él siempre en su oración decía esto, ¿no? El judío decía, gracias, Señor, por no hacerme esclavo, gentil o mujer, decían, ¿no? Entonces acá vemos que el Señor ya había sanado a un leproso, a un marginado. Ahora va a sanar al siervo de un gentil. Y después va a sanar a una mujer. Bueno, como ya el Señor les había dicho que van a venir de Oriente y Occidente, no vayan a pensar de que ustedes ya están desechados, todavía no estaban desechados, porque el Señor va a mandar unas misiones para que lleven la buena noticia al pueblo judío, ¿no? Ellos lo van a rechazar, lamentablemente, y sana pues a una mujer judía también, ¿no? El leproso viene el mismo, ¿no? Y viene a mí y no dice, sáname. No, viene y busca la misericordia del Señor. El gentil, de igual manera, el gentil no le da la orden al Señor Jesús. Viene y también dice, ¿no? Le da de forma implícita, le dice ahí en el texto,
¿no? Si podía curarlo y con su sola palabra lo podía hacer. Ahora, en cuanto a la mujer, la suegra de Pedro, Señor Jesús, la escritura, acá Mateo simplemente nos dice que estaba enferma la suegra y se acabó el asunto. Pero Marcos y Lucas nos cuentan que aparentemente llega el Señor Jesús a la casa y son la gente, las personas que están ahí, quien le hablan. Oye, la suegra de Pedro está enferma, Señor, si tú puedes hacer algo por ella, seguramente le diría. Y el Señor Jesús obviamente accede a sanar, ¿no? Y lo hace de una forma tan soberana y tan clara, y Mateo lo plasma así. Y dice, acá vemos que el leproso se acercó con humildad, ¿no? La suegra, acá lo expliqué. Sabemos que Pedro era casado, ya sabemos, tenía su suegra, era casado, ya les conté un poquito de su historia. Y esto definitivamente nos libra del dogma religioso del celibato, ¿no? De que un hombre de fe no debe casarse, ¿no? Ese es un dogma religioso realmente. Y no nace en los primeros siglos, nace en el siglo IX aproximadamente. En el siglo IX nace el dogma del celibato, por eso que los sacerdotes o los curas católicos no se casan, ¿no? No se casan en base a ese dogma que nace, que lo promulgan como dogma católico en el siglo IX. En el caso del creyente, no, ¿no? Incluso Pedro no se desengancha de la responsabilidad de su casa, ¿no? Y también va con su esposa, aparentemente, por la tradición, por los escritos de los padres de la iglesia, conocemos estas historias. Estaba postrada en cama, ¿no? La enfermedad y el dolor era parte del pueblo. O sea, que el pueblo no esté enfermo, o sea, era parte del pueblo por los virus, las bacterias, los bacilos y todas las enfermedades, ¿no? Algunos teólogos van a hacer estudios y van a decir que había la fiebre de Malta, la fiebre tifoidea, y aparentemente acá aparentemente la suegra de Pedro tenía malaria, ¿no? Porque la fiebre no está considerada, como en otros escritos, como un síntoma, ¿no? Un síntoma de alguna enfermedad, sino que la fiebre en sí era la enfermedad, o sea, tenía fiebres muy altas, ¿no? Con dolores de cabeza, ya bordeando con la convulsión. Cuando una persona tiene fiebre muy alta, convulsiona. Entonces esta mujer estaba terriblemente mal. Y si dice que estaba postrada en la cama, es porque realmente estaba enferma y estaba muy mal, ¿ya? Entonces por eso pone ahí y dice postrada en cama, si no, Mateo no lo pondría. Estaba postrada en cama porque mucha gente que tenía muchas enfermedades y todo, caminaba y hacía sus cosas. Pero esa mujer estaba postrada en cama, entonces realmente estaba mal y estaba con fiebre, o sea, la fiebre era la enfermedad. El Señor obviamente lo sana, ¿no? Sana con un toque, sana a distancia. No hay un patrón de sanidad para el Señor, para los milagros. Por eso que te toco, te sano, te tengo que tocar, te tengo que imponer las manos. No hay una forma en la cual el Señor se limite a realizar. Y qué bueno que esté plasmado en la Escritura, ¿de acuerdo? Bueno, sanó a los gentiles, bueno, sana ahora a una judía y la sanidad fue al instante, ¿no? Nos imaginamos que alguien está volando en fiebre, 38, 40 de fiebre, entonces el Señor lo ataca, se fue la fiebre, ya no está, se fue, ¿no? Todos los que hemos pasado alguna vez por fiebres altas, sabemos que sentimos ese alivio cuando nos baja la fiebre, ¿no? Sudamos y ya tenemos una tranquilidad, una paz. Nos vuelve la sanidad y sentimos la sanidad de nuestro cuerpo, ¿no? Después de tomar un analgésico, un antipirético, ¿no? Realmente nos sentimos mucho mejor. Entonces, esta mujer, solamente con el toque del Señor, quedó sana al instante. Y es interesante porque la Escritura dice, y ella se levantó y les servía. Les servía. Y esto es algo que debe impactar nuestro cristianismo. Debe impactar porque esta mujer fue sanada, se levantó y con su nueva actitud, su nueva sanidad, comenzó a servirles, a atender al Señor, y no solamente al Señor, sino a todos los que estaban ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo digo así? Porque esta es una mujer agradecida. Esta es una mujer agradecida. Y el Señor nos ha salvado de la muerte eterna. Tú eres creyente, le has rendido tu vida a Cristo, entonces te ha dado vida nueva, te ha dado vida eterna, te ha dado te ha dado una vida sobrenatural.
¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Le estás sirviendo? Uno no necesariamente sirva porque tiene que estar 7 días metido dentro de la congregación. Uno tiene múltiples formas, porque por eso que el Espíritu Santo distribuye diferentes dones. Si tú eres creyente, al menos un don tienes, si es que no varios, pero uno tienes. ¿Y qué estás haciendo con ese don? Entonces, a veces pensamos que todo sucede por casualidad, y a veces no solamente la sanidad de nuestra alma y nuestra salvación, sino a veces también viene la sanidad física. A veces el Señor nos sana físicamente. ¿Y qué hacemos con ello? Ah, fue el doctor, buena medicina. Y esto es lo terrible. Esto es lo terrible y lo cuento porque a mí me ha pasado también. Alguna vez se ha dado sanidad, el Señor ha obrado y la persona que tenía que agradecerle al Señor por la sanidad de su hijo terminó agradeciéndole a ídolos. Que la virgencita tal, que el santito tal, que le rogué, que me ha hecho el milagrito. Y santo Dios. La gloria sea el Señor. Y a veces nosotros como creyentes pensemos que las cosas que nos suceden son casualidad. Que te llegó un trabajito extra, que te llegó un cachuelito, que te llegó una ofrenda, que te llegó ropita, que te llegó comida, te llegó trabajo. Ah, qué lechero soy. El creyente no tiene suerte, hermanos. El creyente tiene bendiciones. Entonces, ¿realmente le atribuimos la gloria a lo bueno que el Señor nos da? ¿De lo poco o de lo mucho? ¿Somos agradecidos? ¿Le estoy rindiendo mi vida en adoración al Señor por lo que ha hecho en mí? No, hermano, pero yo estoy enfermo todavía. Claro, pero otros dones tienes. Otras formas de adorar y de servirle al Señor tienes. No todos podemos servir de la misma forma. No todos son ojos, no todos son boca, no todos son orejas, no todos son manos, no todos son pies. Tenemos otras funciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿estás siendo agradecido? Volvemos al punto. ¿Estás siendo agradecido con el Señor? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y el último bloque de este pasaje bíblico dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, ¿no? Interesante, la palabra. Los echó fuera los demonios, sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y qué interesante porque acá dice, y cuando llegó la noche. ¿Y cuál es el problema? Estaban en el Sabbat. Los que entendían que en el Sabbat no se podía hacer cosas, iban en la noche. ¿Y qué tiene que ver que sea en la noche? El sábado comenzaba el viernes en la tarde, para nosotros viernes en la tarde, ¿ya? Imagínate un viernes. Viernes en la tarde comenzaba el sábado para el judío y terminaba en la tarde del sábado. Ese era su día y ese era el Sabbat, ¿de acuerdo? Ojo con este dato porque nos va a ayudar a entender muchas otras cosas. Para el judío el día comenzaba en la tarde y terminaba en la tarde del otro día. ¿Y cuándo ya había terminado la tarde? O sea, ¿cuándo ya terminó el Sabbat? Dicen los escritos judíos que cuando tú podías ver dos estrellas en el cielo, ya había acabado el Sabbat. ¿Por qué? Porque ya había comenzado el otro día. No tenían relojes, pues hermano. ¿No? Entonces, ya, tú puedes ver 2 estrellas, ya acabó el sábado, ya comenzó otro día. ¿De acuerdo? Así. ¿Y por qué? ¿Por qué contaban los días así? Porque el Señor lo había establecido así en el Génesis. Y fue la tarde y la mañana del día siguiente, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. ¿no? Ahí están las referencias bíblicas. Entonces ya entendemos por qué iban en la noche. ¿Se dan cuenta lo rico y lo fascinante de estudiar la escritura, hermanos? Realmente no sé por qué hay tantos creyentes, ¿no? Que no se acercan a estudiar la escritura, que no leen siquiera su Biblia, no oran con el Señor, no sé, ¿no? Cuando en otros lugares las personas mueren por llevar el Evangelio, por tener una Biblia, no está prohibido predicar, está prohibido enseñar. Y poco a poco eso se va haciendo mundial, ¿no? Ya no puedes hablar así, ya no puedes decir esto, ya no puedes decir aquello. Y ahora nosotros tenemos la libertad de estudiar la escritura y entenderla y deleitarnos y gozarnos. Por eso que los plus siempre los dejo para el último, porque normalmente la gente prefiere ver un video, una película y se pasa hora y media, 2 horas a veces, que ver un estudio bíblico. Y no terminan de ver, me aburrí, mucho habla este peladito, ya me aburrió. Bueno, y se van y pierden la bendición. Por eso a veces los plus siempre lo dejo para el último. Se trabaja cuando hay que hacerlo y se descansa cuando hay que descansar, ¿de acuerdo? Ese es el criterio. A veces hay excepciones, a veces hay que trabajar, a veces uno deja de comer por trabajar, etcétera, etcétera. Ese es el caso del Señor Jesús.
El Señor Jesús estaba cansado el día, actividades, oposición, pero la gente viene de noche, viene de noche, viene a buscarle, vienen los enfermos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús estaba en la casa de Pedro. Y qué interesante porque la Escritura dice, echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos, a todos los enfermos. Cuando el Señor hace sanidad, hace sanidad. El Señor, algunos teólogos van a decir que prácticamente había erradicado la enfermedad en Palestina, porque el Señor sanó a todos, todos los que fueron, todos fueron sanados. No estos milagreros, estos que hacen campañas para hacerse ricos, sacar dinero al pueblo, jugar con la fe. Yo no digo que el Señor no haga sanidades, ¿de acuerdo? Ojo, lo digo porque a veces me entrampo con unas hermanitas que me dicen, hermano, pero el Señor hace sanidades. Y yo totalmente de acuerdo, no estoy diciendo que el Señor no sana ahora, el Señor sana, por supuesto, el Señor es soberano, ningún hombre puede limitarlo, el Señor, ¿de acuerdo? Me refiero a estos hipócritas, ¿no? Que hacen estas campañas para sacarle la plata al pueblo, a la iglesia del Señor, trafican, negocian con la fe, ¿no? Los engañan, hacen shows preparados como una obra de teatro, un programa reality arreglado de la televisión, que la gente le fascina también, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Ven la sanidad, está todo arreglado ya, y la gente se va como vino. El enfermo que fue enfermo se va enfermo, se regresa enfermo igual. Igual, porque todo es una pantalla, es una mentira. Bueno, el Señor lo juzgue. El Señor definitivamente los va a juzgar, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, estas eran evidencias que la Escritura había dicho, que el Mesías iba a hacer estas cosas. Esto era maravilloso, sorprendente. Nosotros no nos maravilla porque ya sabemos, lo hemos leído tantas veces, nos han contado que no nos maravillamos, pero esto es real. Estas son las obras que hizo el Señor en su tiempo, en su momento. Y el profeta Isaías 700 años ya lo había profetizado. Pero ¿quién? Él llevó las enfermedades, él se enfermó, a él le dolía. No, está diciendo que la consecuencia del pecado siempre va a ser la maldad y la enfermedad. ¿De acuerdo? Nos enfermamos, morimos, padecemos, sufrimos la consecuencia por el pecado. Nos enfermamos por el pecado. Es un derivado, a veces querramos o no. ¿No? Genéticamente a veces uno hereda, papá es diabético, mamá es diabética, uy, yo soy diabético, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así vamos cediendo eso, pero todo nació a consecuencia del pecado. No estoy diciendo que si tú en tu vida ahorita tienes una enfermedad es por tu pecado, no, no hay que generalizar, no estoy diciendo eso, pero en general la enfermedad es producto del pecado. La muerte es la paga del pecado, ¿de acuerdo? Ese es su sueldo. Y escuchen y lean lo que dice Isaías 1:4-7. Muy adecuado, contemporáneo y actual para nosotros, lo que dice Isaías. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dice Isaías. Y nos está hablando prácticamente ahora también, ¿no? Está hablando ahora. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Eso dice Isaías. Y en el 53 habla del Señor Jesús, del siervo sufriente, que va a llevar por sus llagas, nosotros fuimos curados, dice. ¿Pero qué? ¿Curados de qué? De nuestra enfermedad física. Él murió en una cruz para sanar nuestra alma, para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar, para satisfacer la justicia del Señor y nosotros seamos justificados por ese sacrificio en aquella cruz. Eso fue el Señor. Y lo que hizo fue sanar, dar ese adelanto. Algún día ya no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Él va a secar nuestras lágrimas, dice. Lo dice Isaías también y lo dice en Apocalipsis. Así que eso es lo que podemos entender. Acercarnos al Señor en humildad y Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos sana también. Y si no tenemos una sanidad física de nuestra enfermedad, nos da la fuerza para poder sobrellevarla, para poder afrontarla.
Y aún así, en nuestras fuerzas, cuando no tenemos ninguna, Él la multiplica para seguir sirviéndole, haciendo la obra, glorificándole con nuestras palabras, nuestro pensamiento, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. ¿De acuerdo? Espero que Dios permita que haya de repente algún judío también que se acerque al Señor Jesucristo, ahora que puede hacerlo. El Señor va a tratar con su pueblo más adelante, seguro que sí. Pero ahora, judío que se arrepiente, venga a Cristo, como lo hay muchos, son parte de la iglesia, tienen salvación. Pero el problema del judío es que es orgulloso, étnicamente es orgulloso, y su orgullo le impide acercarse en humildad, como lo dice este centurión. No basta ahora conversar o ver cómo es la conducta de un judío 3, 5 minutos para darnos cuenta del orgulloso que es. Y definitivamente así no podemos acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos así, como el centurión. A veces los hombres poderosos, los hombres adinerados, los que tienen grandes empresas, grandes, son poderosos, no son como este centurión. Y deberían serlo, porque es la manera que debemos acercarnos al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador del universo, de los cielos y de la tierra. El Todopoderoso, Dios, Dios hecho hombre, ahora en el cielo reina y debería reinar también en tu corazón. Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.